Hola Cristian, gracias a ustedes por estar presentes siempre. Bueno, primero la situación epidemiológica en la localidad sigue siendo la misma de la semana pasada. Estamos hoy con 26 activos, 2 altas en el día de hoy, por lo tanto bajamos a 26 activos. Tenemos alrededor de 200, casi 300 recuperados y unos 330 negativos. La situación epidemiológica también va de la mano, como decías vos, de la vacunación. Nosotros ya hemos terminado de vacunar a mayores de 70 años. Ya hemos estado en contacto esta semana a partir del martes con la ministra de Salud de la provincia, con los funcionarios del ministerio, para arrancar con los de 60 a 70, y en esto quiero hacer un pedido especial y una aclaración especial. Según nuestros registros, tenemos muchos más vecinos de nuestra localidad con ese rango etario, es decir, de 60 a 70 años, de lo que están inscritos en el Ministerio de la provincia. El Ministerio ya nos ha pasado una cantidad de inscriptos y vimos que la diferencia es importante, es decir, hay muchos menos inscriptos de la realidad que nosotros tenemos como localidad. Por lo tanto, si no se inscriben, no reciben la vacuna, así que pedirle a la población, en este caso específicamente a los de 60 a 70, que se inscriban, porque si no, no van a llegar la vacuna y bueno, después es muy complicado reclamarla nuevamente. Y más en un momento donde todos están pidiendo vacuna, nosotros tenemos gente que no se ha inscrito todavía. En esta circunstancia estamos diciendo que la semana próxima vamos a arrancar con la vacunación de 60 a 70 años. Sabemos que no es una cuestión pareja, hay lugares donde todavía no han vacunado gente de 80 años o 82, hay gente que se ha vacunado, menores de 60 a 70 ya está vacunada, pero bueno, nosotros vinimos trabajando muy bien con el ministerio en el sentido de que hasta hemos hecho listados específicos de gente mayor a 70 que no habían recibido la vacuna, se lo hemos enviado, han mandado el turnero como corresponde, es decir, la provincia manda las dosis y junto con las dosis manda el listado a quien van adjudicadas esas dosis. No hay manera de poder pedir una vacuna. Lo único que nos pidieron en su momento era, para terminar con todo lo que era el rango etario mayor a 70 años, quienes no habían recibido todavía la vacuna y estaban anotados, que pasen, que se registren en la comuna o en el SANCO para hacer el reclamo correspondiente. Se hizo el reclamo, llegó el listado nuevamente al SANCO, se vacunaron, ahora arrancamos ya a trabajar con los de 60 a 70, donde ya algunos, con unos años, muy poquitos años menos, de 70 años ya también han sido vacunados. Así que en esto pedirle específicamente que quien quiera recibir la vacuna, porque como no es obligatoria, debe registrarse y debe anotarse en la página o en el teléfono 0800 555 6549. Bien, y con respecto a medidas, ¿qué va a pasar acá en Pujato? ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar o si quedan las vigentes? Bueno, anoche justamente estuvimos reunidos con el ministro de Gestión Pública de la provincia, Marcos Corach, junto con los secretarios de Fortalecimiento Institucional de la provincia, tanto el doctor José Freire como el doctor Carlos Kauman, y los diferentes intendentes y presidentes de comuna, donde más que tomar medidas nos quisieron escuchar a nosotros, plantear cuál era la situación epidemiológica de la localidad, si había alguna crecida de casos, si estábamos igual, si se había mejorado, cómo habían estado funcionando las medidas. Y con respecto a eso hemos planteado, la mayoría de los presidentes de comuna hemos planteado que estas medidas funcionan, también teniendo en cuenta un poco que en las localidades como nosotros, incluso hasta algunas localidades más mayor, han tomado esta medida, lógicamente charlada como corresponde con las autoridades, de mantener los horarios de los comercios. Siempre decimos lo mismo, en un supermercado, en una tienda, en ningún negocio donde vamos a hacer una cuestión económica de trabajo, una cuestión de provisión de alimentos, hay estadística que se hayan contagiado. Es decir, no vamos en familia al supermercado, no vamos de paseo a la carnicería o a la verdulería, vamos uno por familia, mantenemos las medidas, el distanciamiento y por lo tanto no hay estadísticas de contagio. Entonces me parece que el cerrar, achicar los horarios no lleva a otra que amontonar la gente y también en una época como la que vivimos nosotros de cosecha, donde los horarios son más extendidos con el tema del trabajo,
le estamos limitando a esa gente poder llegar al supermercado o al almacén o a la verdulería o a lo que necesite con respecto a la compra que necesite hacer. Sí, hay un pedido específico del propio gobernador que ya fue del anterior Zoom, donde se le bajó línea a partir del Ministerio de Seguridad, es decir, a las fuerzas policiales y a las fiscalías, para el tope horario, es decir, la no nocturnidad. Y no es que el bicho ande de noche, que el virus ande de día, o sea, no es esa la movida. La movida de la nocturnidad, lo que significa la nocturnidad es, primero con respecto a que las estadísticas dan que los siniestros y más los fines de semana son por la noche, por la madrugada, y la idea es evitar lo que se puede evitar de siniestros para no colapsar más el sistema de salud, es decir, aquella persona que por ahí evitamos un accidente, evitamos también esa cama de terapia intensiva que sea necesaria. Por otro lado, también es específico aclararle a la gente que no es que falte una cama o sobre una cama, porque cuando hablamos de cama nosotros tenemos los centros de aislamiento en las localidades, pero cuando hablamos de cama es que cuando la persona está en una situación que necesita internación porque satura menor a lo normal, puede que vaya a una sala general, pero que seguramente en algún momento va a necesitar la terapia. Entonces, ¿qué hace el sanatorio sabiendo que va a ir un paciente con posible lugar de terapia? No tiene lugar, porque va a tomar a un paciente para estar en la sala general y después no va a tener para llevarlo a la terapia. Eso es lo que está pasando. Y para diagramar la dimensión de la situación, nosotros tuvimos casos acá en la localidad donde el sábado a la noche, no este sino el anterior, hemos tenido que llamar a las 10:15 de la noche, y digo hemos tenido porque estuvimos trabajando en conjunto con la directora del Sanco y con todo el equipo del Sanco, donde a las 10:15 de la noche no había camas en Casilda ni en Rosario. Y pudimos lograr una comunicación con la ministra para destrabar una cama. Digo, 10:15 de la noche entró todo en un horario prudente. Si nos pasa a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, no es fácil contactarnos con un funcionario para conseguir una cama. Entonces ya estamos hablando de ir a Venado Tuerto, a Villa Constitución. Ayer escuchaba en el Zoom donde hay gente que tuvo que derivar a Villa María, Córdoba, pacientes de la provincia de Santa Fe. Digo, para que tomemos noción que si bien la situación no es extremadamente mala, es regular, pero una sola cama que necesitemos a veces no la conseguimos. Entonces, digo, esta es la situación por la que queremos que todos acompañen. Si nosotros queremos mantener las escuelas abiertas, queremos tener los comercios abiertos, manejar la economía, necesitamos que sí o sí nuestros vecinos acompañen con las medidas, y esas medidas son el uso de barbijo, el distanciamiento, las no juntadas, evitar esas reuniones sociales que podemos postergar. Entonces digo, esa situación de no relajarnos, de no sacarnos el barbijo porque estamos 2, porque estamos 4, esas situaciones son las que evitan justamente la posibilidad de un contagio a través de un amigo, a través de un familiar, a través de un abuelo, y que después tal vez no encontramos. Y en esto le pido a todo el mundo, tanto a los padres con los chicos, como a los chicos, como a los negocios. Es decir, acá hay una cuestión de que tenemos que ayudarnos y acompañarnos. No solo el vecino tiene que tener el barbijo y no solo el que atiende un negocio tiene que tener el barbijo. Todos tenemos que estar en contacto con un barbijo. Cuando estamos solos, cuando estamos en un lugar de trabajo solo, podemos hacer esto de sacarnos un barbijo. Cuando estamos atendiendo a alguien, cuando entramos a un supermercado, cuando andamos en bicicleta también me lo puedo sacar. Ahora, si voy y freno para hablar con alguien, me lo tengo que poner. Es decir, la idea es que cuando estamos solos y haciendo actividad física o hacemos algún traslado en bicicleta, en moto o en el auto o en un trabajo y estamos en una oficina, solo podemos estar sin barbijo. Cuando estamos en contacto con alguien necesitamos ponerlo. Entonces también le pedimos a los comercios que colaboren pidiéndole a que ingresa al comercio que use el barbijo, y también a aquellas personas que transitan y se encuentran con alguien que usen el barbijo, y que mantengamos la higienización y la distancia. Sí o sí hoy depende de nosotros. Por último, con respecto a este tema, ¿qué recomendación podrías dar con respecto a los fines de semana?
Se vienen días lindos, fresquitos para estar en espacios verdes públicos y la gente, estamos viendo un ejemplo el fin de semana pasado, que se junta mucho en los parques y plazas del pueblo. ¿Qué recomendaciones podemos dar con respecto a eso? Bueno, justamente ayer en ese Zoom se trató también el intendente de Venado Tuerto, el intendente de Casilda, incluso algunos otros presidentes de comuna plantearon que hoy la nocturnidad había bajado un 62%, es decir, que había una merma en lo que eran las salidas de noche, los encuentros, pero que se encontraban ahora con esta situación, que los días sábado, domingo a la tarde en los espacios públicos había muchísima gente y sin cumplir con las medidas. No queremos llegar a hacer una restricción 2020, me parece que a nadie nos gusta volver al 2020 y no está ni siquiera en la mente de quien les habla llegar a esa restricción. Nosotros, o por lo menos desde nuestro comité de emergencia, desde este presidente de comuna en cada Zoom, defiende la actividad económica, defiende el tema de la comercialización, defiende lo que es la actividad física, pero necesitamos, como te dije antes, el acompañamiento. Entonces, si vamos a ir a disfrutar de un parquecito, de una plaza, bueno, no nos amontonemos, tratemos de evitar el amontonamiento y tratemos de marcar la distancia, pero por favor, utilicemos el barbijo. Es lo único que las medidas que hoy tenemos para evitar esto. Entonces digo, no es tampoco tanto lo que pedimos. Usar un barbijo, mantener una distancia, higienizarnos las manos, me parece que es algo muy simple y bueno, y que va a depender de todo. De papá, de mamá, de los chicos, de los abuelos, de los adultos, porque muchas veces le echamos culpa a los chicos y nos encontramos 4 o 5 matrimonios todos juntos tomando mate, tomando gaseosa, o sea, el no usar los elementos de los mismos picos, es decir, encontramos jóvenes, lo hemos visto, en las plazas tomando el mismo pico de la gaseosa, por ahí papá mamá no se entera que esos chicos están tomando el mismo pico, eso contagia en casa a papá mamá contagia al abuelo y se empieza a hacer esa cadena de contagio que después no la paramos más. Bueno, primero me parece que todo el mundo puede y vos a través de tus archivos podrías buscar cuánto hace que venimos reclamándole a la población de a nuestros vecinos el uso de casco, la prohibición de menores circulando, la prohibición de caños escapes libres. Es decir, no es una cuestión de hoy, es una cuestión de años. Y hablo de años, hablo de 3 o 4 años que venimos puntualizando el uso obligatorio de casco, la prohibición de menores, etc. Cada día se incrementa más. Hay algunos pedidos provinciales, departamentales y lógicamente comunales o municipales de empezar a trabajar en lo que es esta situación que es el tránsito. Y por lo tanto, bueno, a través de reuniones que hemos tenido con la Fuerza de Seguridad, reuniones que hemos tenido con algunos de los integrantes departamentales, empezamos a trabajar en el control de esta situación. Hablo de esta situación donde primero entender que está prohibido que un menor ande a cargo de un volante. Cuando hablamos de cargo de un volante hablamos de que puede andar en una moto o en un auto. Ya de primera instancia está prohibido totalmente el uso de un cuatriciclo para cualquier persona, porque el cuatriciclo es un elemento rural y por lo tanto no puede andar por la localidad. A eso sumarle que además los menores no pueden ni siquiera andar en moto y mucho menos en auto. A raíz de ello empezamos a trabajar en conjunto y van a haber controles sorpresivos. Y esto digo para que después no venga papá o mamá, no se enoje el chico, porque si bien el menor es responsable, también el que compró esa moto y le cargó el tanque de la nafta o le llenó el tanque de la nafta también es responsable. Ningún menor puede tener una moto a nombre de él. Ningún menor puede tener un auto a nombre de él. Entonces, hay algún adulto responsable a cargo de ese menor que transita una moto o que transita un auto. Entonces, somos todos responsables. Y también, y ahora me salgo de la investidura presidencial de comuna, salgo de la función que tengo hoy y voy a hacer la función de papá. Mi hija sale de mi casa y no deja de ser mi hija en la calle. Todos los padres, cuando su hijo sale de su domicilio, sigue siendo su hijo y también cuando vuelven. Incluso son nuestros hijos
aunque sean mayores de edad. Entonces me parece que la responsabilidad es nuestra, la de padres. Entonces, digo esto para que después no nos enojemos, uy, le sacaron la moto al nene, uy, le hicieron la multa, uy, hasta que no le pone caño escape que corresponde. Digo, me parece que llega un momento donde ya avisamos, concientizamos, recomendamos, les pedimos colaboración a los padres, les pedimos que nos ayuden y no queremos llegar a las instancias después donde la situación después dramática no tiene solución. Entonces me parece que podemos evitarlo. También querías aclarar con respecto a los tiempos de cada semáforo en los pasos a nivel. Sí, bueno, respecto a eso está buena la pregunta. Digo, primero es un momento, como decís vos, de cosecha, un momento donde sabemos que hay un tránsito mucho más fluido, mucho más mayor, incluso deportes mayor, ya no son autos de chates, muchísimos camiones. Y bueno, y me parece que también el país, la provincia y el pueblo tiene que trabajar. Nosotros vivimos de dos economías principales como es el campo y el transporte. Entonces digo, hoy amerita que tengamos un poquito de respeto a la ruta, pero escuchamos por ahí comentarios que hay cola de camiones, hasta hay parte para el lado de Casilda bastante larga o lo que sea, liberar los semáforos. Digo, son muchas las opiniones y lamentablemente no podemos conformarlos a todos, porque todos tienen puntos de vista distintos. Tenemos que pensar en dos cosas importantes y lo hemos charlado, acá tenemos 1000 veces opiniones arriba de la mesa para buscarle la solución más rápida. Primer punto es que nosotros tenemos una ruta que divide al pueblo, es la avenida principal del pueblo, es decir, tenemos el 50% de un lado y el 50% del otro. El que tiene que ir al Sanco, el que tiene que ir al Correo, el que tiene que ir a las cooperativas, tiene que cruzar la ruta, como quien tiene que ir a la escuela, quien tiene que ir al banco, también tiene que cruzar la ruta. Entonces, si no tuviéramos semáforos, yo creo que sería muy complicado. Y además, el tema de escuelas y práctica de fútbol, donde los chicos, al hacer deporte o a ir a la escuela, también necesitan que los semáforos bajen la velocidad y corten la permanente circulación. Digo esto porque nosotros tomamos como que a la tardecita vamos a los semáforos con nuestros inspectores después que ya terminó el horario pico de escuela, que ya terminaron los cruces, como le decimos nosotros, escolares. Pero además vemos a nivel local que no respetamos los semáforos. Entonces le pedimos a los de afuera que respeten los semáforos, pero nosotros no somos ejemplo de nadie. Yo siempre digo que el ejemplo empieza por casa, ¿no? Si yo no respeto, no le puedo pedir al resto que después respete. Y digo, el semáforo en nuestra localidad tiene como máximo, desde que a vos te toca el rojo hasta que te vuelve a dar el verde, 2 minutos 10 segundos. Es decir, tenemos 2 pasos por ruta, uno del pueblo, 2 pasos por ruta, otro del pueblo, y así sucesivamente. El que viene por Casilda y tiene que pasar Casilda demora 40 minutos, entre 30 y 40 minutos a cruzar la ciudad de Casilda. Y te digo esto porque hay audios de camioneros planteando eso. El que fue a Casilda alguna vez y estuvo parado esperando semáforo en la 9 de julio, desde que te tomó el rojo en la 9 de julio hasta que te vuelve a dar a vos paso en la 9 de julio, demorás 4 minutos de espera. Y nosotros en la localidad estamos a la mitad de los tiempos. Pregunto y hago un pedido y un ejemplo y que nos bajemos un poquito a hacer comparaciones. ¿Qué pasa si llegamos a las vías y está pasando el tren que demora mucho más de 2 minutos? ¿Nos tiramos abajo el tren? Entonces me parece que tenemos que tener un poquito de paciencia porque el tema del semáforo es simplemente darte seguridad de traspaso. Seguramente en algún momento puede haber algún infractor que pase en rojo. Es responsabilidad del que pasa en rojo. Ahora pregunto, si el semáforo está liberado, ¿a quién le vamos a echar la culpa después si pasa un accidente? Tampoco nos podemos nosotros hacer cargo de la irresponsabilidad de la gente cuando el semáforo está en intermitente. Tenemos que ser prudentes, tenemos que mantener un equilibrio y también tenemos que saber que en estos tiempos de cosecha, quienes viajamos y vamos a la ruta, tenemos que salir con anticipación. No podemos querer
llegar en los mismos tiempos que eran antes, es decir, sabemos que las rutas están cargadas. Y a nivel local, vuelvo a repetir, tampoco es tanto la espera. Si vamos a Casilda y tenemos que regresar a la localidad, o vamos para Rosario, o vamos para el lado de Ricardones, y nos vamos a encontrar con un tránsito mucho más fluido, mucho más pesado, como se dice en algún momento, y tenemos que ir con más tiempo. No nos queda otra, es decir, hoy es la situación, esto serán 15, 20 días más, y bueno, y lógicamente después va a mermar, pero bueno, mientras tanto respetemos la ruta y además respetemos a nuestro vecino y también tratemos de respetar los semáforos.